buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, hoy miércoles 11 de agosto de 2021. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. El difícil camino de Pedro Castillo. Tal vez este título pudiera asemejarse a alguna de las conocidas obras del boom latinoamericano del pasado siglo. Lo que sí es cierto, que al recién elegido y posesionado tras azaroso proceso presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo, le aguarda un difícil camino en el cumplimiento de su programa en favor de las clases más humildes y vulnerables, que son numerosas en ese saqueado país andino, rico en recursos naturales, pero condenado a muerte por el neoliberalismo y la corrupción de gobernantes y empresarios nacionales y extranjeros, en especial desde hace medio siglo aproximadamente, cuando la democracia sustituyó a aquel gobierno de la Fuerza Armada que encabezó el general Velasco Alvarado. La sorprendente llegada a la presidencia peruana de Castillo, en nombre del recién creado partido Perú Libre, al que acompañaron en segunda vuelta otras fuerzas de izquierda de menor relevancia, pero todas unidas hasta formar un sólido bloque, desestabilizó todos los pronósticos electorales, ridiculizó a los principales medios de comunicación monopólicos de Perú y países vecinos y golpeó en el centro mismo a los planes del imperialismo norteamericano para América Latina y el Caribe, en particular para Sudamérica. El Grupo de Lima se quedó sin Lima. Desde ahora el gobierno de Castillo será objeto de todas las conjuras, intrigas y conspiraciones por parte de la más rancia oligarquía local, con el aliento y el financiamiento de la CIA y sus activos en el terreno, que seguramente buscarán convertir al Congreso en escenario de sus propósitos, tratando de formar una mayoría de derecha que constantemente hostigue e impida gobernar al desafiante maestro rural, al que odian y desprecian, intentando su derrocamiento. Intentarán también jugar la carta golpista de la Fuerza Armada, que hasta ahora les ha fracasado ruidosamente. La nueva jerarquía militar, designada por Castillo, reiteró oficialmente de modo ceremonial la subordinación de esa institución al orden constitucional y al presidente de la República como comandante en jefe reconocido. Entre las fuerzas políticas sobrevivientes de la oposición, pretenderán contar con el derrotado fujimorismo como columna vertebral de una derecha cada vez más frustrada y fragmentada, cuya unión circunstancial no fue capaz de impedir el triunfo electoral de Castillo y se inculpa mutuamente por el fracaso inesperado de los resultados y de todas las maniobras sucias ensayadas para voltearlo. Durante ese tortuoso periodo de presiones, apelaciones fraudulentas y conspiraciones, el nuevo presidente constitucional se mostró a una altura posiblemente inesperada para sus enemigos, actuando con firmeza y habilidad, no dejándose provocar ni él ni los suyos, mostrando una valentía serena pero efectiva hasta lograr la confirmación de la elección de modo irrebatible por parte de las autoridades competentes para ello. Castillo ha ganado una primera batalla, pero dista de haber ganado la guerra. Son aún muy poderosos e inescrupulosos
quienes no le perdonan haber levantado victoriosamente en el Perú en estos momentos una bandera de soberanía, independencia y justicia social que puede ser decisiva para Latinoamérica. Necesita, por tanto, solidaridad y apoyo. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Adriana, allá en La Habana, Cuba, y muchas gracias por su colaboración semanal. No hubo programa el lunes porque tuvimos daño en un equipo técnico que enlaza la señal desde los estudios hasta el transmisor en el crucero. Y aunque estábamos al aire en Matagalpo, en Río Blanco, y además por internet, yo preferí no hacerlo por una sencilla razón, un elemental respeto a los oyentes de las 680 en el Pacífico. Por esa razón, nosotros estábamos aquí, esperamos hasta las 8 de la mañana para ver si podíamos hacer el programa y no se pudo. Ofrecemos estas explicaciones y disculpas a los oyentes. Ayer falleció un viejo combatiente sandinista, inclaudicable, hombre de radio también, el compañero Alan Arsenio Zúñiga, Aburto, de Jinotepe, que en los años 70, en la lucha antisomocista, fue dirigente estudiantil, que tenía mucha convocatoria. Fue también un cuadro político-militar del Frente Sandinista. Por ejemplo, cuando el asalto al Palacio, Alan y otros compañeros organizaron una manifestación multitudinaria en Jinotepe en respaldo a lo que estaba pasando. Eso fue el 23 o 24 de agosto, no, 24 más bien creo, en Jinotepe, y fue enorme, y ahí hubo represión de la guardia, hubo heridos, etcétera. Alan era hijo de don Luis Zúñiga y de Rosario Aburto, la Chayo Zúñiga, se le conoce, una de las primeras colaboradoras del Frente Sandinista en el departamento de Carazo. Y Alan heredó de su padre el apodo, Alan Diablo le decían por eso, o el Diablo. Trabajó, él era transportista, se dedicó al transporte, trabajó en Enabú en los años 80, luego en los años 90 fue concejal en Jinotepe en varios periodos, en los 2000 y en los 2000 más bien, ¿verdad? Cuando el Frente volvió a ganar la alcaldía en Jinotepe. Y también creo que fue secretario político de Dolores, si mal no recuerdo. Tenía Alan que 62 años, iba a cumplir creo en octubre o algo así. Un hombre relativamente entero, pues. Hace como 6 o 7 años tenía un programa los sábados, se llamaba La Voz del Combatiente, que era frontal contra toda la derecha, y se ganó el respeto, el cariño del sandinismo por su regularidad en el programa y por su combatividad. Creo que a Alan también le quemaron la casa o le atacaron la casa y creo que le quemaron el taxi, algo así ocurrió durante la intentona somocista de 2018 y se mantuvo. El propio 19 de julio Alan colapsó. Él era diabético y colapsó probablemente por un bajón de azúcar o al revés. Fue hospitalizado, lo trajeron a Managua, aquí al Belespay. Aquí en el Belespay le dio el COVID, superó el COVID, ya estaba en sala general y el corazón se le detuvo. Fue multitudinario ayer el entierro. Muchos sandinistas concurrieron a sus honras fúnebres allí en la ciudad de Jinotepe. Enviamos saludos a toda su familia, a los sandinistas de Carazo. Y realmente es una pérdida importante la de Alan Zúñiga, un verdadero combatiente del Frente Sandinista en toda la faceta. Y
Un día que estuvimos conversando, él me contaba lo de su programa, que cómo le iba. Yo le decía, si ha durado tanto, le digo, es porque la gente te tiene cariño. 7 años creo que fueron, 7 años si mal no recuerdo, tenía al aire el programa, que lo hacía con otros compañeros que ojalá que lo continúen y con la misma combatividad. Creo que eso es lo que más le gustaría a Alan, que se continuara ese programa. Y también el día domingo falleció el primer alcalde sandinista de Ocotal, que es una plaza sandinista de toda la vida. Ocotal jamás ha perdido el frente sandinista de las elecciones, ni en Ocotal, ni en Jalapa, ni en Malpaisillo, entre los que recuerdo. Creo que La Paz Centro también está entre esos municipios donde el frente jamás ha perdido. Felipe Barreda García no es solamente el exalcalde de Ocotal en 2 periodos, sino que fue un compañero que se incorpora como colaborador primero del Frente Sandinista cuando él vivió en Jalapa. Ahí había instalado una joyería. Don Felipe Barreda y Mari, su mamá, sus padres eran joyeros, y él heredó el oficio y instaló una joyería ahí en Jalapa y empezó a colaborar con el frente, con la estructura del comandante Bayardo Arce, que estaba a cargo de toda esa zona. Pero la guardia lo descubrió, llegó a su local, destrozaron la joyería, la saquearon. Lógico, esa es la guardia. Y luego se llevaron preso primero al comando de Jalapa y después lo trasladaron a Ocotal. En Ocotal lo sometieron a todo tipo de tortura. Yo estoy hablando más o menos en 1975. No sé cuánto tiempo estuvo preso Felipe. Tendría en ese momento que 23, sí, más o menos 23 años. Y Felipe él contaba a sus amigos, a sus compañeros y a su familia, por supuesto, que entre las torturas que él sufrió, le arrancaron la uña de todos los dedos del pie, de los 2 pies. ¿Ustedes se imaginan ese dolor? Si con un uñero te escapas de morir, con un yerno que andes en los dedos, anda incómodo, que te arranquen las uñas de los pies, una por una. Y luego también a Felipe lo sometieron con los chuzos eléctricos, que era una de las torturas más universales de la Guardia Somocista. Después de la golpiza creo que seguían los chuzos. Y en el caso de las mujeres, los abusos sexuales. Entonces a Felipe contaba que fruto de esas torturas con los chuzos eléctricos, los dedos de sus pies quedaron unidos, porque se derritió la piel. Primero le habían quitado las uñas, ensangrentado. Le aplican los chuzos, le derriten la piel, entonces los dedos se pegan. Y como nunca lo atendió un médico, así pasó preso un montón de rato, los dedos se le fusionaron. Solo imagínense ese dolor. Jamás habló Felipe Barreda. Jamás habló. Su papá y su mamá vivían en Estelí, el resto de sus hermanos. Ellos lo buscaron hasta que finalmente les dijeron que estaba preso en Ocotal. Y ahí lo logran sacar, pero hecho paste el hombre. Hecho paste, pero lo lograron salvar. Quién sabe cuánto habrán pagado don Felipe y doña Mary, que eran, como ustedes saben, fueron secuestrados y asesinados por la contrarrevolución entre la Navidad de 1984 y enero de 1985. Cristianos comprometidos, un matrimonio que se dio a querer por toda la familia empobrecida de Estelí. Entonces Felipe, mirá que lo que es, ¿verdad? Entonces cuando lo ven así, hecho paste al pobre muchacho,
sus papas lo quisieron sacar del país, mandarlo a estudiar. Y él les dijo que sí. Y agarró su maleta y se fue, supuestamente. Pero ¿qué va a hacer, hermano? Se fue a meter allá al lado de Chontales. Porque tenía conocidos ahí en Chontales y se incorporó al frente en Chontales. Legal, no clandestino. Allá al rato se dieron cuenta don Felipe y doña Mary. Y entonces lo convencieron y regresa a Estelí. Pero en Estelí es que era rebelde. Mentira, además, después de lo que le había pasado con la guardia, Felipe lo que hace es involucrarse con el frente. Lo mandan a una escuela, a un campamento, ahí por el lado del Sauce, y ahí se topa con uno que después fue su amigo de toda la vida, el comandante guerrillero Manuel Rivas Vallecido, Alí. Y se incorpora Felipe a la columna Pedro Altamirano, que después se divide en dos y él se queda en la Santos López. Ahí estuvo Felipe, de manera que el triunfo él no lo amanece en Estelí, sino en el lado del Sauce. Al Sauce, a Choapa, en esa zona. Felipe Barreda. O sea, no estamos hablando de un compañero que solo, que su gran mérito haya sido alcalde, no, hermano, si tenía una trayectoria extensa en las filas del Frente Sandinista. Después ya del triunfo, él fue nombrado el responsable de la alfabetización para el departamento de Nueva Segovia. Ahí estuvo. Y como parte de ese trabajo es que él ayuda a fundar la Radio Segovia en Ocotal. Saludo a los compañeros de Radio Segovia que ahí siguen luchándola. Entonces él dirigió la alfabetización. Ya después lo incorporaron a la Junta de Gobierno Municipal como coordinador. Para las elecciones del 84 fue el candidato a alcalde y ganó las elecciones. Para las elecciones del 90 fue, bueno, alcalde no, porque era el Consejo Municipal, ¿verdad? Recuerdan, esa ley fue modificada en los 90 y se cambió, ya no se elige el Consejo Municipal para que elijan a un alcalde, sino que se elige el alcalde y el Consejo Municipal. Él fue electo como el primer concejal y por supuesto fue nombrado alcalde. Renunció un par de años después por problemas de distintas naturalezas, sobre todo económicos, y se dedicó a buscarse la vida. De todo anduvo haciendo, que vendiendo materiales de construcción, que anduvo buscando cal por el lado de una comunidad que se llama El Jícaro, ahí por Estelí, y así. Y siempre pegado a la base, pegado al Frente Sandinista. Nunca se despegó del Frente Sandinista, jamás. En todas las campañas electorales se incorporaba al trabajo, andaba, se cachimbeaba trabajando, pues, buscando el voto, viviendo en Ocotal. Y fue nombrado Felipe como delegado del Ministerio de Gobernación más o menos en mayo de 2007 hasta más o menos 2017, ¿verdad? Que lo trasladan al Marena y ahí fue cuando enfermó. Primero le dio un infarto, después le dio una insuficiencia renal crónica, se fue debilitando, la luchó muchísimo, la peleó, pues. La peleó. Tenía 6 hijos, los Barrera Ventura y de otro matrimonio también. Queremos saludar a su viuda Antonia, Toñita, y especialmente a su hija Tania, a quien conocemos, a María Indiana, al doctor Roquefili Barreda, que es un famoso ortopedista y traumatólogo. Saludamos a todos los hijos, especialmente a Tania. Y tienen que estar orgullosos de su padre, de un hombre que supo ser sandinista toda la vida. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Hay muchas cosas que hablar. Vamos a hablar y le vamos a hacer algunos aportes, un poco para dar contexto a las cosas que vivimos. Han habido 3 notas de Cancillería, más bien de la Presidencia y de Cancillería, en estos últimos días, que son una joya. A mí, no sé, pues yo soy de ese tipo de partidario de ese tipo de diplomacia, pues, la franca, la que dice al pan pan y al vino vino, que como comentábamos el otro día, yo no sé si es así, pero yo creo que el que inauguró ese tipo de diplomacia es el Che.
pan, pan y vino, vino, sin andar con disfraces diplomáticos y con indirectas y con... No. El pan, pan, vino, vino y después... Y al mismo tiempo el famosísimo canciller cubano, ¿no? Raúl. Y ahora el gobierno sandinista, una vez rotos todos los vínculos con la oligarquía aquí, con toda la claque colonialista, entonces vamos a la franqueza, hermano, dejémonos de chochada, al pan pan y al vino vino. Entonces la última es la de ayer, porque los españolitos que se la dan de izquierda, es una vergüenza decir que eso es izquierda, es una vergüenza de verdad. O sea, cómo el capitalismo ha mediatizado el término de izquierda, que un partido tan corrupto y con una vocación tan imperialista como el PSOE le dicen izquierda. ¿Cómo es posible, verdad? O sea, ¿cómo se ha mercantilizado ese concepto para desnaturalizarlo? Y todo el que es de izquierda revolucionaria entonces se le denomina izquierda radical, terrorista, extremista. Todo el que no se acoge al concepto mercantilista de izquierda es extremista, es terrorista. ¿Ah? Eso es fruto del capitalismo, pues, de toda la colonización cultural a la que estamos sometidos. Entonces, en esa nota de prensa de la Cancillería, que está escrita con el corazón, hermano, ahí se le salió todo, pum, bum, 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 va, aquí está. Deliciosa la nota. Entonces, la vamos a ir comentando, la vamos a ir leyendo y comentando. Y agregando algunas cositas. El gobierno lamenta y condena la inadmisible intromisión del gobierno del Reino de España. Es que es importante eso. Recordemos que España es un reino. ¿De qué democracia nos van a hablar si ni siquiera pueden elegir al jefe de Estado? Y tienen a una familia monárquica parásita, ladrona, y esto es literal, ladrona, con el rey emérito, que es un viejo sinvergüenza, ladrón, abusador sexual, abusador de animales, ¿te acordás? Matando animales como elefantes y tigres, como gran cosa allí en los safaris en África, robando lo descosido, y ahí está, tranquilo, ya huyó de España y no pasó nada. El reino de España, el putrefacto reino de España. La intromisión de ese Estado en los asuntos internos que solo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo. Hemos denunciado y seguiremos denunciando la cínica, continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos impropia de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia que tanto sufrimiento han costado ya a familias enteras de pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos. Al gobierno de España recordamos la obligación que tiene de respetar, como nosotros los hemos respetado, y de asumir sin demora los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada península ibérica. Al gobierno de España recordamos sus graves temas pendientes que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente socialista, don Felipe González, creó los llamados grupos antiterroristas de liberación que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados ni juzgados, acciones por las cuales la misma CIA acusó al gobierno de Felipe González, socialista, y que reclaman justicia. Recordamos al gobierno de España que se hicieron evidentes las conexiones de esos grupos paramilitares local con el AMPE y con grupos paramilitares de la Alianza Apostólica Anticomunista, la AAA y otros. Casi 40 acciones terroristas fueron realizadas por local de Felipe González,
asesinando e hiriendo impunemente a más de 60 personas, sin que los sucesivos gobiernos de ese reino, el de Aznar o el de Rajoy o el de Zapatero, se ocuparan de responder a las víctimas, esclareciendo cada uno de esos crímenes de odio y de lesa humanidad que según Naciones Unidas no prescriben, es decir, están pendientes de investigación y condena en esa llamada por ellos mismos, democracia perfecta, porque así dicen que la democracia española es perfecta. Te cuento algo de Felipe. Yo me acuerdo que compañeros del Partido Comunista de España me contaban hace muchos años, muchos años, hace como 30 años, por ahí. Yo me acuerdo de esto. A mí nunca se me olvidó porque para mí era un gran descubrimiento, porque yo tenía la imagen esa que te digo, la mercantilista, Felipe, un hombre de izquierda, pues, y el estado de bienestar y no sé cuánta cosa más. Claro, uno ahí comienza a darse cuenta poco después uno comienza a darse cuenta de lo que es Felipe González, porque él gana las elecciones del 82, si mal no recuerdo, en España, con una promesa, que España no se sumaría a la OTAN, que no se sumaría a la Alianza Atlántica. Y apenas llegó al poder, rompió la promesa, convocó un referéndum y hizo propaganda para sumarse a la OTAN. Todo fuera que llegara al gobierno. ¿Cómo será de maldito? O sea, no tiene palabra. Pero es que entonces los compañeros del Partido Comunista de España me recordaban, o me contaban, mejor dicho, que ya desde la época clandestina de la lucha antifranquista se tenía información que Felipe González era un agente de los servicios de inteligencia de Franco, de Francia y de Gran Bretaña, que lo habían reclutado con el propósito de liquidar a la tendencia revolucionaria del Partido Socialista y evitar la unidad entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y que esa fue la misión de Felipe. Y liquidó a todos los marxistas, los fue sacando. El único que quedó medio decente ahí fue Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid y después ya falleció hace muchos años. Eso es lo que me contaban en esa época. O sea, imagínate, pues, agente de los servicios de inteligencia. Ese es Felipe González. Y creo que el tiempo dio la razón. Imagínense que ahora anda escupiendo en la misma rueda con Uribe, con Felipe Calderón, con Fox, con Peña Nieto, con esa calaña, con Aznar. Con esa calaña anda este individuo socialista. Bueno, les cuento eso para seguir. ¿Verdad? Después continúa el comunicado de la Cancillería nicaragüense. Recordamos al gobierno español que la verdad no puede ocultarse ni prescribe, a pesar de la desfachatez con la que pretenden presentarse ante el mundo como impolutos, despercudidos, impecables, muy correctos y exigentes con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y todavía bajo su ya, por gracia y lucha, inexistente e imaginario imperio colonial. Ellos creen que todavía estamos bajo su imperio. La terrible trama terrorista del hogar todavía se esconde, se oculta entre esa hipócrita y sangrienta política española, violadora de derechos humanos, que también carga con la muerte no investigada en sus cárceles de prisioneros políticos independentistas vascos que sin explicación alguna aparecieron sin vida en celdas españolas. Todos estos crímenes de odio y lesa humanidad que se califican como terrorismo de Estado muestran el carácter inmoral de las instituciones españolas que descaradamente se atreven a colocar coronas en sus desprestigiadas cabezas, pretendiendo ignorar la carga criminal de manipulación histórica de un Estado que persigue, encarcela, tortura y mata sin ninguna autocrítica, arrepentimiento, justicia o rectificación. Al Estado español ese que hondamente critica, acusa y exige lo que ellos mismos no dan, la historia nunca les absolverá. La infamia no puede ocultarse con bravuconerías, disfrazándose de jueces que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral o respeto ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad que no confiesan, pero que todo el mundo conoce y condena. Ante tanta hipocresía y tanta desfachatez, rechazamos
todas y cada una de las palabras contenidas en los incalificables, falsos y farsantes llamados de la Cancillería española. Desafiamos y retamos al Reino de España a asumir su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial, así como su fascismo encubierto como socialismo. Les desafiamos a abrir las puertas sin represión o persecución o violencia desmedida a la libre decisión y votación sobre los estatutos de cada país de ese por hoy Estado centralizado. Demanda, reclama y exige que cada país de ese por hoy Estado descentralizado demanda, reclama y exige, es decir, el País Vasco, el país catalán, el país gallego o el país canario. A ver, pues, les desafiamos a permitir la libre participación en votaciones y elecciones sin amenaza, intimidaciones o cárceles para los líderes independentistas y sin persecución más allá de sus fronteras a quienes solo han exigido respeto a sus creencias, voluntades y derechos. Aquí me estoy acordando que este maldito Felipe González, otra de las grandes virtudes que después ese ejemplo lo siguió a Aznar, se dio el lujo de perseguir a los independentistas vascos, los de ETA, de perseguirlos en todo estado de América Latina. Tenían años de haberse retirado en México, en Venezuela, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, aquí. Tenían años. Y los persiguió. Presionó a los gobiernos respectivos para que se los entregaran. En Cuba, por supuesto, ahí habían también compañeros. O sea, mira cómo es de maldito el gobierno español. Uf. Y estábamos hablando de los socialistas, que dicen ser socialistas. Es una vergüenza que se llamen socialistas, ¿no? El gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República Soberana de Nicaragua, que hace siglos dejó de ser colonia o española o de cualquier otra potencia agresora, destructora, esclavista y saqueadora, recuerda al Reino de España que tenemos derecho a vivir recorriendo nuestros propios caminos y que no somos ni seremos nunca más territorios dominados por la codicia criminal de nadie. Reflexionemos ante tanta prueba, ante tanta abundancia de verdades, ante ese Estado español que no ha tenido jamás la entereza de confesar sus culpas. ¿Cómo es posible que mentecatos al fin se atrevan a dar lecciones de democracia cuando ni son, ni dan ejemplo, ni cumplen con la verdad y la justicia? La verdad os hará libre, dicen. ¿No es cierto? Vos sabés que estos españolitos, estos de ahorita, estos mismos que se dicen socialistas, se burlaron de López Obrador, que ahí anda de seguidita. Ahí anda siguiendo, y vamos a hablar de eso, siguiendo también a los yanquis, de López Obrador, porque López Obrador les exigió que se disculparan, hicieran actos de contrición por los crímenes cometidos por los españoles contra los pueblos originarios de América. Se burlaron, jamás le respondieron. Y él mandó una carta oficial, porque ahorita es el bicentenario. Mandó una carta oficial. No le pararon pelota. Ni siquiera tuvieron la decencia de responderle. Y luego se López Obrador sumándose a este tipo de gente, ¿verdad? Él mismo fue humillado por estos monárquicos españoles. Y ahí sigue él sigue de seguidista, vale la redundancia. Hablemos ahora de esto de Argentina y México, porque otra decisión correcta. Le dieron, es que solo Daniel puede tener esa paciencia de plano que sigo. Clase paciencia. Argentina y México, cuando comenzamos a poner en orden la casa y a todo patricida que hallemos va a la cárcel y toda lavandería es cerrada, cuando empezamos esos finales de mayo, se arrecharon con nosotros y ahí, así, botaron la gorra, y decimos como que nosotros nos arrecháramos por lo que hacen ahí. Ahorita como que saliéramos defendiendo a Macri, que no lo vamos a hacer nunca, pero ponerle ahí en Argentina, o que salgamos defendiendo a los delincuentes estos presidentes que fueron presidentes de México, que están todos indicados por corruptos y asesinos.
Fox y Calderón y toda esa, Peña Nieto y demás, como que nosotros nos arrecháramos pues porque les hacen juicio a ellos. Y ahí, que tenemos que ver nosotros, ese es el problema de ellos. Que hagan lo que tengan que hacer, lo que les venga bien, según lo que diga su pueblo y sus autoridades. No nos metemos, no tenemos por qué. No, botaron la gorra aquellos. Y entonces, como que, y además creyendo como que nosotros nos íbamos a huevar, pues, y ahí, ay, mira, si Argentina se arrechó con nosotros la Cristina, o el Alberto Fernández, o el Peña Nieto, avión. Y entonces, bueno, mandaron ¿cómo se llama eso? Llamaron a consultas a sus embajadores. El embajador argentino en Nicaragua es muy decente. La que fue embajadora de México en Nicaragua también es muy decente, que ahora es vicecanciller. Nada más que ahí tienen varias áreas, una de tantas vicecanciller que hay. Decana del cuerpo diplomático mexicano. Bien decentes son esos dos. El de ahora no sé cómo es el que estaba nombrado ahorita. Pero bueno, lo mandan a llamar como diciendo, ya con esto lo vamos a poner en orden a Daniel Ortega. Nos va a tener que hacer caso. Avión. Se lo llevaron, les dimos tiempo. Se les dio información suficiente por la vía diplomática, por los canales establecidos, toda la información pertinente para que estén enterados de las razones por las cuales están estos individuos presos. Y siguieron en su plan. Además amenazaron. Se fue Ebrard, allá andaba en Europa para sentirse europeo, él, ¿me entendés? Ebrard que debería rendir cuenta por lo que ha pasado, ¿verdad? Con el famoso puente de una de las líneas de metro que mató no recuerdo cuánta gente ahí, pero bueno. Entonces se va Ebrard a Europa, entonces se sentía él ya europeo. Entonces sí, vamos a tomar decisiones la próxima semana, porque no puede ser que la dictadura, que no... amenazando. Y después Fernández lo mismo. Y entonces llega el yanqui ahí y lo pone en orden. Y así, señor, yo dele pues. No me friegue a mí, yo le voy a ayudar con Nicaragua, le voy a ayudar contra Venezuela, le voy a ayudar contra... decime vos. Nosotros somos moneda de cambio para ellos. Y se la dan. También ellos se la dan de izquierda. Decime vos, echame ese trompo en la uña. Con tanto clavo que tienen allá adentro, metiéndose en asuntos que no le importan. A ver, ¿qué te importa vos? Que echemos preso aquí delincuentes. ¿Qué perdés vos? A ver, ¿desde cuándo vos sos defensor de delincuentes? A menos que estés en las mismas. No. ¿De cuándo acá, pues? Pero a mí lo que más me irrita es que desde un discurso así como muy digno ellos, no sé cuánto, y llamando a capítulo a gente que ellos creen subordinados. ¿A santo de qué? ¿Y qué se han creído? Es que, de verdad, solo como nos ven pobres, entonces son pobres hay que aplastarlos. Fregue vos en tu mente loca, hermano. Entonces Daniel fue paciente, él los dejó pasar, nunca le respondió. A lo sumo, una declaración del canciller Moncada que fue muy buena, que fue en Telesur, si mal no recuerdo, que la dijo el general Moncada, buenísima. A lo sumo, hasta ahí llegó Daniel, el gobierno, pues. Hasta que llegó un momento, espérate, ya está, ya no nos vamos a dar manosear. Bueno, y los ticos, los ticos son sobrados, esos son babosos, pobre diablo, todo gobierno tico es para pobre diablo. Lo odia a su propio pueblo. Lee la página de Facebook de Carlos Alvarado, el Twitter de Carlos Alvarado. Qué chanchada la que le dice su propia gente. Pero chanchada y media, hermano. Le sacan los trapos sucios a cada rato, lo desprecia. Costa Rica está en una crisis sistémica total. Yo no sé qué va a pasar en Ticolandia, pues. Pero allá andan mercadeando ahora a su candidatos, porque ya viene la pelea de las elecciones. Entonces andan mercadeando, todavía los visten de una manera, los maquillan de otra, les dicen lo que hay que hablar, les ponen viñetitas, así venden, así envuelven en celofán a los delincuentes que van a sustituir al Alvarado de ahorita. Bueno, el caso es este, pues, hasta los ticos se sumaron. Y por supuesto, ¿cómo no va a ser así? Duque. Un criminal de guerra como Duque, dándonos lecciones de democracia,
después que aplicó el método chileno de meter balazos en los ojos a los manifestantes para dejarlos tuertos. Y después del montón de asesinatos que han ocurrido de dirigentes sociales, de las manifestaciones que hubo de abril para acá, sin contar las masacres que han habido solo este año, ya van casi 200, sin contar todos los guerrilleros que creyeron que de buena fe creyeron en el acuerdo de paz, se desmovilizaron y han ido siendo asesinados por todo Colombia, sin contar los líderes sociales, comunitarios, campesinos y de los pueblos originarios de Colombia asesinados, y sobre todo hablando de este año. Pues ese individuo nos vino a dar lecciones de democracia. Hay que ser sinvergüenza, bravo. Entonces dice Daniel, vénganse para acá, mi muchachito. Ya no lo vamos a tener, vénganse para acá. Orlando Gómez, de Argentina, vénganse para acá. Yara Pérez, en Colombia, véngase para acá. Juan Carlos Gutiérrez, que estaba en México, y véngase para acá Duilio Hernández, de ahí de Costa Rica. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que ellos dan. Si quieren que estas relaciones se normalicen, ellos son los que tienen que dar el siguiente paso, no nosotros. Ellos son, sobre la base del respeto. ¿Verdad? Dice el comunicado de Cancillería, ¿verdad? Dice, lo que ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia, y esto es verdad, desde la hermandad caribeña y nuestroamericana, los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, entrometidos e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de cada uno de esos países sobre temas que solo conciernen a nuestro pueblo y a nuestro gobierno. Y además obviando cínica e inescrupulosamente situaciones que pretenden ignorar y que son lesivas de los derechos humanos en sus propios países. En nuestra Nicaragua, que ha sufrido y combatido exitosamente todas las formas de intervención en nuestros asuntos y nuestros territorios, rechazamos categóricamente estas inaceptables modalidades de imitación caricaturesca de quienes, violentando nuestras propias y sagradas tierras de patria grande, se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado, en abierta violación del derecho internacional, de los derechos humanos y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas, agresoras y destructoras de nuestras culturas y modos de vida. Esto es lo peor. Vergonzoso es eso. Vergonzoso es el seguidismo de Fernández y de López Obrador, de Alvarado y de Duque. ¿Qué podés esperar, don? Pero de estos dos que se suponía, pues, que mira, que yo soy diferente, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y López Obrador como inventando la abuelada, hay que sustituir la OEA, ya no lo dijo Chávez, y Chávez no fue el impulsor de la CELAC, allí precisamente en México se fundó con Felipe Calderón. Entonces ahora él, el descubridor de la nueva unidad latinoamericana. Seamos serios, hombre. Le reconozco a López Obrador que se le salvó la vida a Evo Morales, le reconozco eso. Hasta ahí llego. Pero en materia de política exterior, es vergonzoso. Se le está revolcando Lázaro Cárdenas, que él invoca tanto, ¿verdad? De toda la sumisión de López Obrador a la política exterior yanqui y europea. Pero bueno. Y aquí hay una frase del comunicado de la Cancillería sobre el retiro de los embajadores en esos países que es muy buena. Esto es como para hacerla como lema. La soberanía es paz y es derecho de los pueblos. De profundo significado. La soberanía es paz y derecho de los pueblos. Y el tercero es lo de Bolivia. Mira, es que lo de Bolivia chorrea sangre, hermano. Chorrea sangre. Miren, la Fiscalía de Bolivia está investigando toda la conspiración que desembocó en el golpe de Estado. Como parte de esas investigaciones, por ejemplo, supieron que Macri, el delincuente que fue presidente de Argentina, llevó de contrabando municiones y armas destinadas a la represión del pueblo boliviano en los primeros días del golpe.
de contrabando, sin que hubiera un convenio, nada, nadie la recibió oficialmente, no, de contrabando, subrepticiamente. Entonces es un escándalo de proporciones mayúsculas en Bolivia y en Argentina. Parte de las investigaciones. De ahí, como parte de esas investigaciones, se han ido, digamos, identificando más responsables. Por ejemplo, la conferencia episcopal, que desde la Universidad Jesuita fue la que coordinó todo el golpe. Por ejemplo, pues. En fin, la Áñez por eso le dieron otros 6 meses más de prisión preventiva. Y el otro delincuente, ese es el peor de los criminales, bueno, Arturo Murillo, ya está en Estados Unidos, ya le echaron preso por ladrón. Ahorita dicen que va a pagar una fianza. Ya está preso varios de los altos oficiales del ejército boliviano, están presos. Un día de esto, el 7 de agosto creo que fue, Luis Arce, el presidente de Bolivia, cambió al jefe del ejército. Es el tercero o el cuarto jefe del ejército que tiene Luis Arce. O sea, ha tenido coyoles el hombre ahí en Bolivia. Entonces te estoy contando eso porque una de las investigaciones de la Fiscalía Boliviana, ¿verdad?, fue saber si efectivamente había habido fraude. Entonces contrató a una universidad española, ¿verdad?, que hicieran la auditoría técnica. Y ese informe confirma que lo de la OEA fue una manipulación, que no había ningún fundamento para hablar de fraude. Entonces son tan cínicos Almagro y su gente, pero tan cínicos, que sacan un comunicado con 2 cosas. La primera que dicen es: nada, ustedes mismos están confirmando lo que yo dije, y si hubo manipulación y si hubo fraude. Ratifican. Fíjate bien. Después de la descomunal proporción de documentos y de pruebas que hay, certificando que todo eso es falso. Primero, certifican. No es cierto, sí hubo fraude, sí hubo manipulación. Dice la OEA. Que además, ese comunicado lo firma una tal comisión de no sé qué cosa que tiene la OEA. Y Almagro dice: firmo y respaldo todas sus letras. Así dice el cabrón ese. Bueno, y lo segundo que dice es que el Estado de Bolivia está obligado a asumir como propio el informe de la OEA, que es vinculante lo que ellos digan. Es que hace falta ser de verdad. Ese es el extremo de la sinvergüenzada. Entonces dice Evo: espérate, mano, si ellos están diciendo eso es que están preparando algo parecido. Van en esa dirección, dice Evo, y tiene razón Evo. Esto no lo hace de gratis Almagro. Con todo y lo desprestigiado que está, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todos los gobiernos soberanos, porque hay gobiernos que somos soberanos y otros que no, los gobiernos soberanos de América Latina y del Caribe, deberíamos a partir de ahora ignorar cualquier cosa que diga la OEA. Ignorarla por completo, no difundir nada de lo que diga la OEA, decretar su muerte. Es que, o sea, le prestamos tanta importancia, y que tiene que Almagro diga eso, ya está, que lo diga. Para nosotros eso es letra muerte y ya está. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Es una manera de ir matando a la OEA. Antes de cerrar toda esta parte y hacer la pausa, quiero leer 2 cositas que son una maravilla. 3 más bien. Son una maravilla, compañeras y compañeros. Una de ellas yo creo que es poco conocida. Creo yo, pues. Después vamos a hablar en la segunda parte, ojalá que nos dé tiempo, yo creo que sí. Vamos a hablar de un combatiente, una hormiguita de Sandino que falleció la semana pasada y que no hemos sabido valorar lo que fue ese compañero. Oigan esto, les voy a citar 2 frases, tal vez seguimos el viernes con este tema porque es una maravilla. Hay un libro de un escritor uruguayo que vive en Estados Unidos que se llama Jorge Mahfoud. El libro se llama La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. Entonces él cita algunas frases que son de antología. Oigan esto, para que entendamos cuál es la política imperial, que no es que nace reciente o que con la doctrina. No, hermano, eso tiene
Oigan esto. El senador y ex gobernador de Mississippi, Albert Gallatin Brown, Mississippi, o sea, esclavista, dijo lo siguiente: quiero poner un pie en América Central por las razones ya repetidas varias veces. Quiero Cuba. Y todos saben que antes o después Cuba será nuestra. Si la Comegusanos de España la cede por un precio razonable, mejor. Si no, igual la vamos a tomar. Quiero Tamaulipas, quiero Potosí y 1 o 2 estados más de México. Y los quiero por la misma razón, para que la esclavitud se expanda por todo el continente. Sí, quiero todos esos países para que podamos expandir la esclavitud. Quiero expandir la bendición de la esclavitud a todos los rincones del mundo, como expandimos la religión del Señor. No quisiera imponerles nada, sino convencerlos, como convencemos a los demás de las bendiciones de los evangelios. Claro, que sé que es una tierra de rebeldes y que no van a aceptar ni a recibir nuestra bendición tan fácilmente. Esa es la esencia del imperialismo, retratada, hermano. ¿Está claro? Y todo el mundo aplaudiéndolo ahí, todos los blancos, los terratenientes de ahí de Mississippi y de otras, porque eso fue un discurso entre mucha gente representativa del esclavismo. Vamos con otra. No, se la voy a dejar para el viernes, si no, no me va a dar tiempo. Hay una frase de Fidel a propósito de Fidel, que ya viene su cumpleaños. No, hombre, esa se la debo el viernes también, porque ya no hay tiempo. Pero no quiero dejar de leerles esto que yo sé que es poco conocido. Oigan esto. Ustedes saben que la primera revolución de América fue en Haití. Les he contado eso en otras oportunidades. Lo que pasa es que hay un aspecto de esa revolución que también es poco conocido. La revolución en Haití no solamente fue una revolución por la independencia, sino que fue una revolución de clase. Esto es sumamente importante. Quienes tomaron el poder en Haití, quienes alzaron la independencia en Haití, no solamente lo hicieron con una esencia de ya quiero ser yo soberano, sino también con una esencia de clase. Los empobrecidos, los esclavos, y para defender los intereses de los esclavos de otra clase, es decir, una clase tumbó a otra. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, no es coincidencia, es la misma. El mismo sentido. O sea, aquí en Nicaragua hubo una clase, la clase de los desposeídos, de los empobrecidos, que desplazó a la clase de los terratenientes, de los oligarcas, de los banqueros. Esa clase ya no tiene el poder político en Nicaragua, la tienen los sectores empobrecidos. Esa es una cosa que no terminan de entender los López Obrador, los Sánchez, los Fernández, no terminan de entender que aquí hay otra clase que no va a defender los intereses de esa clase que pasó subyugando al pueblo de Nicaragua durante siglos, no más. Y esa otra clase no solo subyugaba a nivel interno, sino que además sometía al país, a la soberanía del país, a los dictados de los intereses yanquis. Eso no más. Pero quiero leerles esto. El gran líder de la revolución de Haití fue Jean-Jacques Dessalines. ¿Quién sabe cómo se pronuncia esto en francés? Recuerden que Haití fue tierra humillada, sojuzgada por Francia, por Inglaterra, por España, por Estados Unidos. Por todo el mundo, lo han pisoteado. Entonces, la declaración de independencia, hoy van a escuchar esto, de Jean-Jacques Dessalines, ¿verdad? No solo fija los objetivos de la lucha por la libertad de los indígenas de Haití, como él identifica a su pueblo, sino que desnuda la hipocresía con que el Estado francés, Dessalines lo llama a los bárbaros, les mantuvo ilusionados con una igualdad y libertad que nunca hicieron realidad. Recuerden, Francia ya había tenido su revolución en 1789, igualdad, fraternidad, libertad, pero eso nunca se lo dio a los haitianos. Los ilusionó, pero los mantenía sojuzgados. Entonces los negros se rebelan.
La Declaración de Independencia, oigan qué linda que es. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. 1812, Haití. Ciudadanos, perdón, no es suficiente con haber expulsado de vuestro país a los bárbaros que lo han ensangrentado desde hace 2 siglos. No es suficiente con haber frenado a las fracciones siempre renacientes que os presentaban sucesivamente el fantasma de la libertad que Francia exponía ante vuestros ojos. Se necesita un último acto de autoridad nacional, asegurar para siempre el imperio de la libertad en el país que nos vio nacer, arrebatar al gobierno inhumano que mantiene desde hace tanto tiempo nuestros espíritus en la torpeza más humillante, toda esperanza de someternos. En fin, escuchen esta frase: se debe vivir independiente o morir. Independencia o la muerte, que estas palabras sagradas nos unan y que ellas sean el signo de los combates y de nuestra reunión. Todo nos recuerda las crueldades de ese pueblo bárbaro, el francés. Además, víctimas durante 14 años de nuestra credulidad y de nuestra indulgencia, vencidos no por los ejércitos franceses, sino por la vana elocuencia de las proclamaciones de sus agentes. Comparada su crueldad con nuestra paciente moderación, su color con el nuestro, el ancho mar que nos separa, nuestro clima vengador, todo nos dice que ellos no son nuestros hermanos, que jamás lo serán, y que si encuentran un asilo entre nosotros, serán los maquinadores de nuestros malestares y de nuestras divisiones. Juramos al universo entero, a la posteridad, a nosotros mismos, renunciar para siempre a Francia y morir antes que vivir bajo su dominación, combatir hasta el último suspiro por la independencia de nuestro país. Lindo, maravilloso ese documento. Ese no es todo, estoy hablando, esos son extractos, léanlo, búsquenlo, léanlo, es una maravilla. ¿Y saben qué? Les cuento algo más. Yo creo que ni pausa vamos a hacer, porque no nos va a dar tiempo, ni pausa vamos a hacer, nos vamos a ir de viaje. Les cuento algo más, y no disculpan los anunciantes. Les cuento algo más. Este hombre de Salim, ya les conté que uno de los artículos de la Constitución con que se inaugura el Estado Independiente de Haití prohibía que la tierra fuera propiedad de extranjeros, ¿se acuerdan? Esos negros, los esclavos, derrotaron al ejército de Napoleón. Napoleón mandó ahí una de sus mejores divisiones. Los negros esclavos zarrapastrosos los derrotaron. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Pues bueno, entonces, una de las cosas que es una maravilla, pues el artículo 14 de esa constitución, de la primera constitución de Haití, que después lo derogaron, obviamente, porque después los franceses, él mismo lo advertía, si dejamos que aquí se quede nos van a dividir, y eso fue lo que ocurrió. Pero hubo muchos franceses, soldados franceses, que cuando vieron lo que de verdad ocurrió en Haití, se pasaron al bando de los esclavos. Entonces había gente blanca peleando con los negros, poquitos, pero habían, y habían sido buenos guerreros. Entonces viene de Sainz y dice que a partir de ese momento los haitianos tienen que ser denominados como negros, que todo haitiano es negro, incluyendo a los que no son negros, dice. Genial. Entonces negro era como el gentilicio de los haitianos, con orgullo, negro. ¿Me entendés? Entonces, y eso también era para que los blancos, los francesitos blancos que se habían sumado a los esclavos, entendieran que ellos también iban a tener los mismos derechos que los demás haitianos. Ese era el sentido de ese artículo, además de proclamar el orgullo de la negritud, de ser negro. Somos negros. Y a partir de ahora todos los haitianos somos negros, ¿verdad? Decía ese artículo, espérame, que yo lo tengo por aquí. Lo quiero encontrar, sí.
Ah, qué desastre que soy, bravo. Ah. Aquí está. ¿Ve? A partir de la promulgación de esta constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual sea el color de su piel, serán denominados negros. Qué lindo, hermano. Qué salvajada. Hay que estudiar esa revolución desde una perspectiva marxista. Una revolución de clase. Fue violentísima. Durísima fue, durísima. Violencia por todos lados, hermano. De los negros y de los franceses. Pero tiene unas lecciones de ética, de clase, de valor, de dignidad. Salvaje. Haití es un ejemplo y por eso mismo es que esa revolución fue sepultada en la historia para que no la conocieran los otros pueblos por su naturaleza de clase, por eso mismo. Son las 7:36, vamos a seguir pues. Y les prometo para el viernes hablar un poco de cosas de Fidel ahí y otras frases de estos gringos malditos que cita Mahmoud, que aquí las tengo también. A ver cómo ordeno eso. Entonces, fíjense, vamos ahora con este compañero que falleció el viernes. El viernes. Era un sandinista de toda la vida. De toda la vida. Su nombre era Guillermo Cáceres Band. Se le conocía como la hormiguita. O Band. Ya estaba bastante mayor, más de 80 años tendría don Guillermo. Pero lo que es verdad, jamás anduvo exhibiendo su trayectoria revolucionaria, don Guillermo. Jamás. Jamás anduvo reclamando propiedades o cargos en razón de su trayectoria revolucionaria. Jamás. Por cierto, extrañé que en su sepelio no vi las banderas del frente y él amó al frente toda su vida. Tampoco vi la foto de los dirigentes del frente ahí de Nueva Segovia. No sé si llegaron, pero no vi ninguna de las fotos. Él era de Ocotal, ¿verdad? Y estuvo preso, ya les voy a contar cómo, por la guardia. Nos cuenta Marjín Gutiérrez, tan querido, dice, por su forma dulce y humilde de ser. Guillermo Cáceres Band, prisionero político del somocismo desde 1975. Al igual que su hermano Teófilo, sufrió las atroces torturas de la dictadura somocista y compartió cárcel con el comandante Tomás Borges, René Núñez, Marcio Jaén, Roberto Calderón, el Chiri Guzmán, Luis Alberto Cáceres Contreras, que ahora es el secretario. Luis Alberto Cáceres era un cipote en esa época, 19, 18 años, y ahora es el secretario político del Frente, Luis Alberto, ahí en Macuelizo. Mirá lo que es la vida. Ese tuvo preso el somocismo, tampoco andan exhibiendo currículum. Qué maña la que tenemos los de las ciudades, ¿verdad? Dice Marjín, su firmeza fue a toda prueba. Y dice Marjín, liberado el 22 de agosto de 1978 mediante el operativo Muerte al Somocismo, siempre fue leal a la causa sandinista. En los años 80, bueno, cuando triunfa la revolución, él integra es fundador del Ministerio del Interior y le dan un rango que en aquella época solo se le daba al segundo nivel más importante, teniente primero. Teniente primero era. Lo nombraron responsable de transporte y logística y transporte del Ministerio del Interior para toda la región de la Segovia. Para 1984, el Frente Sandinista pide al Ministerio del Interior que lo libere de su responsabilidad y lo nombran, no sé si fue el presidente o miembro del Consejo Electoral Departamental de Nueva Segovia. Él estuvo en el Consejo Electoral Departamental de Nueva Segovia para las elecciones del 84. Después de eso regresó un rato al MIN, ya después se desactivó
y se dedicó a lo suyo en su casa. Jamás abandonó el frente. En toda campaña electoral él se metía. Jamás anduvo ufanándose de todo lo que hizo. Ahora les vamos a contar cómo se involucra con el frente. ¿Quién lo cuenta? Omar Cabeza. ¿En dónde lo cuenta? En su primer libro, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Ahí lo cuenta. ¿Quién era Guillermo Cáceres Ban? Se lo vamos a leer como homenaje a ese extraordinario militante sandinista, una de tantas hormiguitas del general Sandino, discípulo de Carlos Fonseca y leal al comandante Daniel Ortega. Omar Cabeza lo bajan de la montaña en el 75 porque tenía lepra de montaña y porque tenía una apendicitis. Entonces lo bajan con el propósito de operarlo y de que se curara la lepra. La lepra de montaña es una cosa terrible. Y la apendicitis, imagínate. Entonces lo bajan primero Baleón y después, cuando ya se recupere la lepra de montaña, pero todavía no me acuerdo bien si era la lepra o la apendicitis la que tenía todavía problemas. Entonces lo mandan, lo van a operar en Somoto. Y lo va a operar el doctor Antonio Jarquín, que se habrá hecho Toño. Hace tiempo que no sé de él. Toño Jarquín, que se lo lleva a Somoto a operarlo. ¿Ah? Entonces, lo operan, lo dejan ahí cuenta cosas divertidas, Omar, en esa parte del libro, de las cosas que le pasaron con la enfermera. Entonces ya lo operan, y Toño Jarquín, que vivía en Estelí, se fue para Estelí, andaba peleándose con su mujer, no se logra reconciliar con la mujer, y se pega una emborrachada de Padre Señor mío. Y borracho agarra el carro y se va para Somoto para dar de alta a Omar. Pero como está tan borracho ahí por Condega, se parquea y se duerme. Entonces la guardia llega a ver, ¿y usted qué está haciendo aquí? Le registran el vehículo, le encuentran armas, le encuentran propaganda y se lo llevan preso. Entonces logran saber los compañeros de que está preso Toño Jarquín, le avisan a Omar, hay que salir de aquí porque está preso Toño. Y entonces ha pasado todo esto y aquí comienza la parte del relato donde vamos a hablar del compañero Guillermo Cáceres Ban. Dice que lo llegan a traer en un Jeep Willys viejito, que lo manejaba un viejito, dice él, ¿verdad? Pero en aquel momento, ¿qué tendría don Guillermo? 40 años, máximo. Probablemente menos, pero bueno. Que ahora recuerdo, el bandido de pelota, Carlos Manuel Morales, le había puesto Fittipaldi de apodo. Era chofer de pelota. Y Fittipaldi era Emerson Fittipaldi, el famoso piloto de autos de carrera brasileño. Era una estrella en aquel momento. Todavía yo uso eso con frecuencia. A mi hermana le digo diciendo que ella es una Fittipaldi para manejar. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Bueno, entonces así le encajaron a Guillermo Fittipaldi. Como el Jeep caminaba hasta 50 y el viejito nada más caminaba como a 30, o sea, era un sarcasmo, pues. Él no corría. Don Guillermo no corría en el vehículo. Era un Willys viejo, pero además él no le gustaba correr. Entonces pelota, por eso le había puesto Fittipaldi. Y ahí iba yo, en el Jeep de Fittipaldi con el timón. Y claro, se me hizo lejos, porque yo sentía que cada piedra me pegaba en la herida de la operación. Y era como que la piedra, después que me pegaba en la herida, me rebotaba. Yo decía, Dios mío, ¿a qué hora encontramos un retén de la guardia aquí? Y yo no puedo ni brincarme del Jeep. Si a mí me paran y un guardia me dice que me vaya, yo voy a sacar la pistola y le voy a pegar un tiro. Y siempre con la granada lista para aventarla. Ese era mi consuelo. Tirar la granada y que muriéramos varios, pues los guardias y yo, y no irme solito, no darle mi vida a esos jodidos. Tardamos como 2 horas en llegar, o 3 horas, está exagerado, Omar, ¿verdad? Ya había avanzado la noche, era un lugar allí en Macuelizo, cerca del pueblito, en una finquita de un compañero que se llama Teófilo Cáceres. El seudónimo era Fidel porque se parecía a Fidel Castro, alto, recio y narizón. Y ahí empezó para mí una pesadilla.
Todavía no había podido defecar y ya tenía como 14 horas de operado. Y ahí en la finquita de Fidel tengo que defecar y no hay inodoro, ni excusado, ni letrina. Y ahí cuenta, pues, cosas así. Allá como a los 8 días avanza en la narración, yo avanzo y sigo con lo que cuenta Omar. Allá como a los 8 días, cuando ya se estaba pasando el tiempo de quitarme los puntos de la operación, pudimos al fin regresar a Ocotal, de Macuelizo, de una finca en Macuelizo a Ocotal, aprovechando que ya había pasado un poco la represión. Me llevaron a una casa de seguridad para quitarme las puntadas. Saúl, el otro doctor que me había operado junto con Toño, tuvo que hacerme una heridita como de 1 pulgada con una cuchilla de afeitar desinfectada para sacarme los puntos, porque el pedacito de hilo visible se había podrido de tanto pasarme el algodón con alcohol en la herida, y era una costura muy moderna la que me habían hecho, con las puntadas debajo de la piel. Aquello fue un dolor de gratis adicional. A esa casa me llevaron. Le llegamos a tomar mucho cariño. Esas 2 casas, digamos, porque eran 2 familias que vivían frente a frente en la misma calle, en Ocotal. Era un complejito de seguridad, porque tenían relaciones de trabajo las 2 familias. Y tenían clandestinos en una y clandestinos en la otra. O solamente en una, pero siempre estábamos viendo a las 2 familias. En una de las casas, oigan esta anécdota que cuento Marcabeza es de lo más lindo. En una de las casas vivían 3 viejitas a cual más linda. La menor como de unos 60 años. Las 3 viejitas eran correos del frente. Nunca las quebraron. Porque nunca la guardia imaginó que esas ancianitas eran correos del frente. Tenían todo el sabor tradicional de la conspiración de la gente del norte de Nicaragua, desde el tiempo de la lucha de Sandino. Le hablaban en susurro y en voz baja a uno, y asimismo te relataban todas las anécdotas de la guerra de Sandino. Hace de cuenta que te estaban hablando del último contacto que habían hecho antenoche, y eso había pasado hacía 40 años. Para ella lo nuestro era una continuación, y se sentían como en aquellos tiempos, igual que cuando conspiraban con los maridos y con los hermanos en su finca, ahora otra vez con nosotros en la ciudad. Esas viejitas nos querían como hijos, como revolucionarios. Era un cariño bien místico, bien desprendido. Siempre estaban llegando al cuarto donde estábamos nosotros a dejarnos algo. Llegaba una y nos dejaba jocote, llegaba otro y nos llevaba mango, llegaba otro y nos llevaba rosquilla. Y cada vez que ellas llegaban nos alegrábamos, porque además las fregábamos, les hacíamos chiles, bandidencia, nos adoraban. Les encajamos las Reyes Magos, porque cada vez que llegaban se aparecían con presentes y eran 3. La otra familia estaba formada por la esposa y él, un viejo revolucionario, viejo sandinista de aquellos tiempos, con 2 o 3 hijas, jugador de gallo. Allí en esa casa nosotros fregábamos también a las muchachas. A la mayor, que era enamorada de Leonel Espinosa, seudónimo Marino, el conejo, saludos a Leonel. Pelota le encajó Marina. Toda esa gente era bien linda. A esa casa yo sabía que llegaba una muchacha del Pacífico a hacer contacto con Pelota. No sabía quién era, pero sospechaba que era la Luisa, la esposa de Toño Jarquín, pero no podíamos verla. Me daban unas ganas de verla y no poderla ver, y con ganas de decirle, Luisa, Luisa, aquí estamos, porque era bien alegre, Luisa, de carácter, y teníamos mucha amistad con ella, y seguro que íbamos a gozar mucho viéndonos, pero nunca se pudo. Luego estuve varios días en otra casa, donde una compañera maestra que también me curaba, muy heroica, y de quien yo guardo recuerdos muy lindos, se llama Rosario Antúnez. Capturada varias veces, torturada por la guardia, le mataron a una hija de 15 años, Yelba, allá en Nueva Guinea. Rosario Antúnez vive y trabaja con el Frente en Ocotal. Este es un libro del 82, recuerden, de Omar Cabeza. Sigue el relato de Omar Cabeza en el capítulo 17. Estando yo allí, donde esa profesora, como a los 20 o 30 días de operado, más o menos, la Dirección Nacional planteó la realización de 2 escuelas guerrilleras grandes para impulsar el entrenamiento militar y reforzar en hombre y en calidad
los distintos sectores del trabajo, incluyendo la montaña, de forma que una de las escuelas se hizo en Macuelizo, un poquito más adelante de la finquita donde fui llevado después de la operación. La escuela se llamaba Julio Buitrago y tenía 30 alumnos. Era el mes de junio de 1975. Me notifican que yo quedo incorporado al regional y que vamos a hacer una escuela para hombres que también van a ir a la montaña, y que yo voy destinado a la escuela para que participen en el entrenamiento de la gente y les dé los conocimientos básicos de la lucha guerrillera en virtud de la experiencia que yo tenía y el tipo de entrenamiento que había recibido. Me nombraron responsable militar de la escuela. Manuel Morales y Bayardo Erce eran el primero y el segundo jefe de la escuela. Augusto Salinas, el profesor Augusto Salinas Pinel, era el responsable logístico porque él trabajaba en esa zona organizando clandestinamente a los compañeros del sector. Estamos hablando de Macuelizo. Esa escuela fue para mí una gran experiencia porque empecé a ver reflejada mi propia experiencia a nivel masivo, a nivel colectivo, en 30 compañeros. Ahí estaban Jorge Matus, que cayó en la columna Pablo Úbeda, Marcelino Guido, que llegó a ser comandante del Ministerio del Interior y ya está retirado, Marcelino, hermano de Ana Julia Guido, la comandante Ana Julia Guido, que hoy es fiscal general de la República. De los otros compañeros cuyos nombres no recuerdo, pero tengo presentes sus caras, algunos cayeron, otros quedaron vivos, había ahí todo tipo de gente, estudiantes, obreros, campesinos. A medida que iba transcurriendo el primer día de la escuela e iba notando las limitaciones de los compañeros, me di cuenta que mi proceso en la montaña no fue un proceso único, sino que todos los compañeros vivían eso. Claro que allí en esa escuela era un tanto distinta las condiciones, porque no era la selva, sino pinares, cerros de pino, ya bastante diezmados por las compañías madereras norteamericanas. Al revés de ser una vegetación espesa y tupida, era una vegetación sumamente rala, casi como estar haciendo escuela en un parque al descampado. Teníamos que camuflar las champas y los utensilios del campamento para que no los viera la aviación. ¿Cómo sería aquello de desprovisto de árboles? Un cerro que llamaban el Copetudo, bastante alejado, y el campamento en la cumbre del cerro. Ahí empecé a ver a los compañeros caerse, frustrarse, volver a impulsarse. Ahí los vi sacar sus problemas y sus debilidades, etcétera. Pero bueno, voy a tener que adelantar. Fíjense, había un compañero que, como era sordo, pero no era sordo total, pero le costaba oír, pues le decían sorbete. Había otro que era asmático y tomaba una medicina que se llama aminofilina. Entonces le iban a poner así de apodo Pelota, que era experto en ponerle apodos a la gente. Y después redujeron una palabra Amin, porque estaba de moda el dictador de Uganda, Idi Amin. Y oigan esto, digo todo eso para que entiendan lo que viene este párrafo. Dice Omar Cabeza: después nos dimos cuenta que Carlos Fonseca se ponía bravo con esas cosas. Decíamos que no éramos una banda de delincuentes para ponernos alias. No le parecía correcto ponerle a las viejitas sandinistas Reyes Magos, ni al chofer viejo Fittipaldi, ni a Iskrin al sordo, ni Uganda al asmático. Al comandante Fonseca no le gustaba eso. No somos delincuentes para que nos andemos poniendo apodo. Oigan bien eso, Carlos Fonseca. Bueno, entonces después él cuenta que detectan la escuela, él tiene que subir, salir huyendo, pasa metido en un montarascal con Manuel Mairena. Cuando logran salir, entonces resulta que cuando ya Omar regresa a la finca donde había estado después de la operación, y ahí lo recibe la guardia a balazo. Entonces él se tiene que esconder en un matorral, y ahí pasan toda la noche y la madrugada logran salir, y ahí es que capturan a Hormiguita y capturan al otro compañero, a Cáceres. Los capturan a los dos, Luis Alberto Cáceres. Entonces capturan a Guillermo Cáceres, van y capturan a Luis Alberto Cáceres y a otros compañeros. Y entonces ahí se da cuenta el frente que a don Guillermo lo tenían en el cuartel de Ocotal, colgado de los dedos gordos del pie, torturándolo. Y así pasó días enteros en el cuartel de Ocotal. Lo destrozaron a golpes y a torturas. El chuzo, por supuesto.
jamás reveló nada a don Guillermo Cáceres Ban. Jamás le reveló a la dictadura somocista las estructuras clandestinas del Frente Sandinista, entre las cuales estaban las viejitas, las que le decían los Reyes Magos, entre las cuales estaban otras fincas de colaboradores. Jamás habló torturado así Guillermo Cáceres Ban. Después lo trasladaron de Ocotal a Estelí, de Estelí a Managua, a la cárcel Modelo, hasta que fue liberado. Jamás anduvo reclamando don Guillermo nada por todo lo que él voluntariamente le había dado a la lucha revolucionaria, a la libertad del pueblo nicaragüense. Jamás. Tomen en cuenta esas lecciones que nos da los compañeros a los que les ha costado la causa y que ni siquiera pedían un palmo de tierra para su sepultura, como decía Sandino. Honor y gloria a don Guillermo Cáceres Ban. Saludos a su familia, a sus hijas, a sus nietas, allá en Ocotal. Saludos a los sandinistas de todas las generaciones de Ocotal, de Nueva Colizo y de Nueva Segovia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.